Grabar. Muy bien. Excelente, Verónica, bienvenida. Brandon también. Ok, Beatriz, bienvenida. Perfecto. Vamos a comenzar mientras comparto el contenido o enciendan la camarita, lo que no la han encendido todavía. Fíjense que en la reunión anterior estuvimos hablando de las formas de terminar un contrato. Y dentro de esas formas de terminar un contrato, veíamos que la ley establecía, ¿verdad? Terminaciones de contrato que son con responsabilidad para el patrono y sin responsabilidad para el patrono, ¿verdad? Cuando se hablaba, por ejemplo, aquí dentro de las formas de finalización de un contrato, está la forma automática y la forma provocada. Las dos se diferencian en que la forma automática es cuando alguien falla, la causa de muerte, por ejemplo, se murió el trabajador o se murió el que le da trabajo. Y la forma provocada es porque yo como patrono quiero despedir a un fulano, lo quiero despedir. Y así pues veíamos las causas que son sin responsabilidad para los patronos, las causas que son sin responsabilidad de ninguna de las partes. También hay causas de terminar un contrato que es con responsabilidad para el patrono y sin responsabilidad para el patrono. Y ahí veíamos los despidos. Y veíamos que hay despidos de hecho, despidos con causa justificada, despidos indirectos. Y también hay otras formas de terminar un contrato de trabajo que son el abandono del trabajo. Cuando ambos se ponen de acuerdo y dicen, mire, patrón, yo ya no voy a trabajar aquí, vaya, pues alude, es mutuo consentimiento y así sucesivamente esas maneras y la renuncia. En la última clase estuvimos hablando sobre la renuncia y decíamos que la renuncia es cuando ya el trabajador dice, mire, patrón, aquí le voy a dar por escrito, a partir de este momento yo pues ya no sigo con la empresa. Podría ser que renuncia porque le ha salido una mejor oportunidad, por ejemplo, es una causa que podría presentar el trabajador. Y lógicamente, el patrono debe de aceptar la renuncia, vaya, está bien. Se han dado casos en que el patrono le dice, no, no te vayas, ¿sí? Pero va de que la renuncia debe de ser, digamos, 30 días antes. Bueno, ya se lo voy a explicar eso. Buena pregunta. Y esa pregunta que usted me hizo tiene que ver con el tema que vamos a entrar a ver. Excelente pregunta, Beatriz. Perfecto. Fíjese que no, la renuncia, así una renuncia, yo puedo mañana presentarme, por ejemplo, a la universidad y decirle, señores, aquí está una cartita de renuncia, yo me voy. Y me dice recursos humanos, ¿y por qué se vaya? No, es que pasado mañana me voy a presentar a otro lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer recursos humanos? Aceptármela. Lo único, Beatriz, que sí, claro, yo puedo renunciar ya. O en el momento estoy trabajando y se me chipotearon los cables, ¿verdad? Y yo voy y le digo al patrón, mire patrón, ahorita me voy, ya no voy a trabajar. ¿Por qué? No, ya no quiero. Ya tengo muchos ahorros y mejor ya no. Ahora, ahí no hay problema, Beatriz. Yo puedo renunciar ahorita, ya, si yo quiero. Y el patrón no que tiene que hacer nada. Y no me va a detener, ni tampoco puede haber problemas jurídicos para mí ni para el patrono. Sí, así de sencillo. Entonces la Exacto. renuncia, Y sí. en ese caso, ¿habrá una base legal? Sí, es que lo que resulta de que la renuncia sencillamente, y la podemos encontrar y trabajarla desde ahí por el artículo 54 del Código de Trabajo, ¿verdad? Porque la renuncia le otorga la facultad al trabajador de expresarle al patrono, ¿verdad? Que ya no quiere seguir desempeñando sus labores en la empresa. Así de fácil. Aquí no hay vuelta de hoja. Vaya. Pero el problema que se da como trabajador, vaya, usted es mi patrona, Beatriz,
Y si yo llego ahorita y le digo, mire jefa, fíjese que aquí está mi renuncia y me voy, mañana ya no vengo. Yo como trabajador, moralmente, no legalmente, porque no hay una base legal que me detenga, moralmente puedo quedar mal con usted y usted decirme, mire, pero usted me hubiera avisado con tiempo para poder llenar su vacante o para poder terminar la actividad que había que hacer. ¿Vea? Mire, yo tengo que entregar 100 unidades de blusas y usted se va y entonces ¿quién va a seguir? Pues pegando botones, por ejemplo. Entonces, moralmente, mi imagen va a quedar ante usted mal porque seré un irresponsable. Entonces, pero ahí la ley no le dicen ni le impide absolutamente nada. Esa es una renuncia donde yo sencillamente me quiero ir y se acabó. Hasta ahí. Pero ahora vamos a ver el tema que quiero enseñarles que le va a responder la pregunta a la señorita Beatriz. Oiga esto. Fíjense que a partir del 1 de enero del año 2015 entró en vigencia esta ley que quiero que ustedes la conozcan. Y si es posible, ustedes la pueden bajar y tenerla, les va a servir. Por una situación. En la lámina anterior, si yo hablo de renuncia, antes del 1 de enero del año 2015, el patrono me decía, váyase pues. Y el patrono contento porque no me iba a dar ni 5 de indemnización de nada. ¿Sí? Pero a partir, y aquí entramos al tema de la ley, y así se llama, ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. Aquí estamos entrando a una renuncia, pero ya con otros intereses de forma legal. A partir, ojo con esto, jóvenes, a partir de el día 1 de enero del año 2015, entró en vigencia esta ley. Y así se llama, Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. ¿De qué habla esta ley? Esta ley habla de que si usted renuncia, el patrono está obligado a darle la mitad de la indemnización que a usted le corresponde. Pero para que usted tenga derecho a que el patrono le dé la mitad de la indemnización, tiene que seguir usted ciertos procedimientos que son los que voy a ver. Y aquí la pregunta de Beatriz con relación a los 30 días. Ojo con esto. Veamos qué dice el artículo número 1. Fíjese que la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, esta ley se creó para regular las condiciones, ¿verdad? Aquellas condiciones sobre las cuales los trabajadores que están ahí permanentes laborando para el sector privado, oiga bien, sector privado o instituciones autónomas que generen recursos propios y cuyas relaciones laborales se rijan, ojo, con el Código de Trabajo, fíjense bien, ahí también se incluye lo que es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica de Río Lempa, CEL. Aquí entran. Fíjese bien, van a gozar de una prestación económica si la persona renuncia voluntariamente de su empleo. Siempre y cuando, y aquí vamos a ir viendo el procedimiento, el monto de dicha prestación será fijada en relación a la antigüedad y a los salarios que devenga el trabajador, ¿verdad? Y entonces, esta indemnización, el otro día, si usted recuerda, estuvimos sacando unos cálculos de indemnización, que le corresponde el salario que usted gana en un mes, lo multiplica por los años que usted tiene de trabajar. Si usted tiene de trabajar 10 años en una empresa, le van a pagar 10 meses. 5 años, 5 meses. Así, pero en el caso de esta renuncia, veamos qué dice entonces el artículo 2. El artículo 2 habla de la obligación de avisar con tiempo. Y aquí entra la pregunta de Beatriz Fernández. Si yo quiero renunciar de la empresa, pero no me voy a ir con aquella renuncia que les hablé antes, sino que yo quiero gozar de que me den un poquito de dinero, entonces yo le voy a renunciar a la empresa. Pero para que esa legalidad tenga efecto, tengo que renunciar, ojo aquí, con 30 días. Con 30 días de anterioridad.
tengo que renunciar con 30 días de anticipación. Aquí está la pregunta de Beatriz. Aquí se la estoy respondiendo. Si yo quiero gozar del beneficio que me den la mitad de mi indemnización, según esta ley, entonces tengo que renunciar a la empresa, pero no mañana, sino que debe de ser 30 días antes, ¿verdad?, en que se hará efectiva la renuncia. Estos 30 días, ojo aquí, por favor, pónganmele atención. Estos 30 días van a ser o se le exigen en caso de que el trabajador tenga cargos de directores, de gerentes, administradores, fíjese bien, jefaturas, y trabajadores con especialidad. Ojo, ahora bien, a la pregunta de la señorita Beatriz, en este caso, si yo me sujeto a esta ley o quiero renunciar conforme a esta ley porque quiero que me den la mitad de mi indemnización, tenemos que renunciar no mañana, como hablábamos en el año anterior. Tengo que hacerlo con 30 días antes. Ahora bien, esto se refiere a directores, gerentes, administradores, jefaturas y trabajadores especiales. Pero si un trabajador que no esté contemplado en esto que es subrayado, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la ley no le exige 30 días, aquí está, miren, sino que les exige 15 días. Si yo soy un empleado nada más, entonces la ley me dice que tengo que poner la renuncia 15 días antes de hacerla efectiva. Pero si tengo un cargo de director, gerente, administrador, debe de ser 30 días antes. Ahora, yo pregunto, Beatriz, ¿por qué la diferencia de esos 30 días con los 15 días? Porque en los 30 días quizás ya estamos hablando de cargos más importantes Exactamente. que los otros 15 días, que son de trabajadores. Ajá. Porque ¿qué tal si renuncia a un gerente? Un cargo importante, con una responsabilidad alta. Un gerente, un administrador, un jefe. O trabajadores que tengan, por ejemplo, mano calificada, pues, especializada, ¿no? Que no lo puedo encontrar de la noche a la mañana. Tiene que darme 30 días para que yo me empiece a rebuscar con la persona sustituta. ¿Por qué? Porque este tipo de trabajadores tienen cargos delicados, importantes. Pero cuando se trata de un empleado, no son 30 días, sino que son 15 días. Un empleado común. Yo soy, ahí trabajo en la maquila y estoy por ahí cosiendo, por decir algo. Entonces, no tengo problemas, 15 días. Porque sé que otro operador me lo pueden encontrar pues sin tanto problema. Vaya, entonces para yo poderme acoger a esta ventaja que la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, ¿verdad? Para poder yo tener derecho, si tengo un cargo de dirección, son 30 días antes. Y si no, soy un empleado común, son 15 días antes, ¿verdad? Entonces, para hacer la diferencia con este artículo 2, cuando hablamos de trabajadores especializados, la ley se refiere que son aquellos que para el desempeño del puesto de trabajo al que están renunciando, pues, hubieran recibido capacitación especial a cargo del empleador. ¿Sí? Y dice en los últimos 12 meses, es decir, en el último año. Porque ¿qué sucede si el patrono me manda a especializar? Y ayer terminé la especialización y hoy le estoy renunciando porque yo me voy. No, vea. Entonces, si el patrono me manda a especializar, no puedo renunciar hasta después de 12 meses. Ojo con eso también. Aprendamos esto, ¿verdad? Entonces, para los efectos de la ley que estamos hablando, se va a entender como trabajador especializado aquellas personas que para poder desempeñar ese puesto de trabajo al que están queriendo renunciar, hubieran recibido capacitación especial para ese cargo.
en los últimos 12 meses. 12 meses. Porque no es posible de que el patrón me mande a capacitar y ya capacitado yo me le vaya. No, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Entonces, ese preaviso, porque es un preaviso, no será equivalente a la renuncia, es un preaviso, ¿ya? Esa renuncia debe de presentarse según lo dispuesto en el artículo que ya lo vamos a ver, quedando a opción del trabajador si presenta la renuncia junto al preaviso. Vaya, por ejemplo, un preaviso, decirle al patrón, mire, fíjese que yo, ahorita estamos a finales de octubre, fíjese jefe de que yo solo le voy a trabajar noviembre y a finales de noviembre yo me voy a retirar. Es un preaviso, no es que esté renunciando. Entonces ese preaviso tengo que hacerlo. Si tengo un cargo de jefatura, 30 días antes. Pero si soy un empleado, son 15 días antes. ¿Quedó claro ahí por la pregunta, Beatriz? Sí. Excelente. Bien. Veamos el artículo 3, donde ya hablaríamos entonces de la renuncia. El artículo 2 es un preaviso a renunciar. El artículo 3 habla de la renuncia. Esa renuncia voluntaria no puede ser verbal, no puede ser de boca. Tiene que hacerse un escrito, ¿sí? Donde el trabajador o la trabajadora tienen que firmarlo. Y además del escrito, tienen que engraparle ahí, anexarle, ¿verdad? Una copia del documento único de identidad. Y ese escrito firmado por el empleado que está renunciando, anexándole la copia del DUI, ¿verdad? Debe de constar, oiga bien, debe de hacerse ese escrito en un formulario que le va a proporcionar la Dirección General de Trabajo. No es en papel simple. ¿Por qué? Porque la ley está estableciéndole ya el procedimiento a seguir. Vale. El escrito que voy a firmar más el documento, ¿verdad? Ese escrito tiene que hacerse en un formulario que le va a proporcionar a usted la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Muy bien. Entonces usted va al Ministerio de Trabajo y le dice, señores, fíjense que yo trabajo en la empresa X y pienso renunciar el 15 de noviembre. Entonces su renuncia no la va a hacer en un papel simple así, suyo, un papel suyo, no. La Dirección General de Inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social le va a extender un formulario que es el que usted va a firmar, ¿verdad? Entonces, si en un caso, pues, no tenemos, por ejemplo, la apertura también se puede hacer a través de un juez. Y este es un juez de primera instancia con jurisdicción en materia laboral. Este es en el caso de las cabeceras departamentales, ¿verdad? Entonces ese documento deberá de ir, pues lógicamente, autenticado por la institución, por el Ministerio de Trabajo. Y entonces ya ese formulario que el Ministerio de Trabajo le va a dar, donde aparece la renuncia, todos sus datos, apuntando el DUI, ahí lo va a firmar. Entonces, este documento le va a producir los efectos sin necesidad de que el patrono se lo acepte o no se lo acepte. Porque el patrono le puede decir a usted, no, yo no le acepto la renuncia. ¿Verdad? ¿Qué sucede si el patrono no le quiere aceptar la renuncia? Porque el patrón sabe que usted lo está haciendo por la vía de esta ley reguladora. Dice el patrono, no, me le voy a tener que dar 5,000 pesos, 10,000 pesos, no sé. Y yo no quiero indemnizarlo. ¿Verdad? Entonces hay patronos que hasta se pueden negar. Pero ¿qué dice la ley acá? Dice la ley que si un trabajador le presenta al patrono la renuncia y el patrón se le pone negativo, oiga bien, negativo, entonces la ley va a tomar al patrono como que si el patrono lo ha despedido injustamente, le va a ir peor al patrono.
Porque si el patrono no quiere aceptarle su renuncia por esta vía de la ley reguladora, entonces le va a decir el juez, bueno, ya que no quisiste darle la mitad y no le querés aceptar la renuncia por andar de negativo, voy a presumir que lo has despedido, ¿verdad? Entonces, ni modo, ¿verdad? En caso de incapacidad total y o sea, una incapacidad también que se dé total, o una incapacidad permanente, o de muerte, pues, que pudiera trabajar, que pudiera tener el trabajador, este o sus beneficiarios tendrán derecho a la prestación que recibiría el trabajador en caso de renuncia voluntaria. Si se muere un trabajador, entonces el patrono está en la obligación de indemnizar a la familia con la mitad, lo mismo que dice esta ley. La indemnización, la cuantía es la mitad de lo que tuviese derecho un trabajador. ¿Ok? No sé si hay preguntas al respecto con esto que vimos en el artículo 3. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien. Vamos a ver qué dice. Excelente. Vamos a ver el artículo 4, que habla un poquito más a profundidad de la negativa de recibir la renuncia. El patrón no le quiere recibir la renuncia. ¿Qué dice el artículo 4? Que cuando el empleador no le quiera recibir la renuncia, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque el empleador está obligado a recibir tanto el preaviso y está obligado a recibir también la renuncia. ¿Sí? Y cuando el trabajador vaya donde el patrón y le diga, aquí le traigo el formulario del Ministerio de Trabajo porque vengo a renunciar, entonces el empleador, o sea, el patrono debe de entregarle una constancia al trabajador del día y hora de la presentación de ese escrito. En caso que el empleador se negare a recibir la renuncia o se negare a entregar esa constancia, entonces el trabajador que está renunciando puede acudir a la sección respectiva del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Tiene que ir a denunciar. Entonces, la sección va a citar con señalamiento de día y hora al patrono o al empleador para notificarle. Entonces va a ser el Ministerio de Trabajo quien le va a notificar al patrono la decisión de la renuncia del trabajador. Entonces, al hacer esta diligencia por medio del Ministerio de Trabajo, porque el patrono se negó, esa diligencia se va a levantar un acta. ¿Ya? Se va a levantar un acta que va a firmar el trabajador y el patrono. Y si no pudieran o no quisieran firmar, se hará constar también esa circunstancia. Vaya, no quiso firmar o no puede firmar, vaya, se hace constar en el acta. Y se va a tener por interpuesta la renuncia a partir de la fecha, ¿verdad?, de la comparecencia del trabajador a hacer esa acta, aunque no la quiera firmar. ¿Ok? Este es en el caso de que se niegue el patrono a recibir la renuncia. Fíjese bien, el artículo 5 habla del tiempo mínimo de servicio para gozar de esta prestación. Ojo con esto. Dice el artículo 5 que para que los trabajadores o las trabajadoras tengan derecho a esta prestación económica, deberá tener por lo menos 2 años. 2 años continuos de estar sirviéndole al patrono, ¿verdad? Entonces la antigüedad de los trabajadores se comenzará a contar a partir de la fecha en que efectivamente se inició la prestación del servicio por estos trabajadores, ¿verdad? En este sentido, no es cualquiera, vea, que ya tengo 1 año y que me voy, vea, no, tiene que tener 2 años de estar laborando para el mismo patrono para que pueda gozar de esta prestación. Aprendamos esto, jóvenes. Antes se decía y se creía de que una persona que renunciaba no tenía derecho a indemnización alguna. Usted renunció, señor, que le vaya bien. Si el trabajador desconoce de esta ley, bien puede ser engañado o timado por el patrono. Mire, patrón, yo me voy a ir porque fíjese, vaya, pues andate y renuncia. Y si el trabajador desconoce de este procedimiento, se va a ir sin 5.
¿verdad? Porque antes, yo he oído gente hasta hoy en día que alegan y dicen, no, si el fulano renuncia no tiene derecho a nada. No, a partir de este decreto legislativo que es ley, a partir del 1 de enero del año 2015, las cosas cambian. Entonces, la persona que renuncia, la ley le ofrece no la indemnización completa, sino la mitad. Si una persona tiene, por ejemplo, 10 años de trabajar para la empresa y el patrono lo despide, el patrono tiene que pagarle los 10 años de indemnización. Pero si ese trabajador que tiene 10 años de trabajar para esa empresa renuncia, ¿verdad?, acogiéndose a esta ley reguladora de prestación económica, porque está renunciando voluntariamente, entonces la ley le va a dar la mitad, como que si él estuviera 5 años. Si tiene 10 años de trabajar, la ley le va a tomar en cuenta solo 5 en caso de renuncia. Pero en caso de despido, no, son los 10 años. O el tiempo que tenga de trabajar el empleado. A lo mejor tenga 12 años, 15 años, 20 años de trabajar para una empresa. ¿Ok? El artículo 6 de esta ley habla de la continuidad de las labores. Entonces dice el artículo que se va a entender que la continuidad del trabajo no se interrumpe en aquellos casos en que se suspende el contrato de trabajo, ¿verdad? Por lo que esa suspensión no afecta la antigüedad de los trabajadores. Y aquí conozcamos otro término que es bien importante. Suspensión de contrato. Es diferente a terminación de contrato. Cuando hablamos de terminación de contrato, que son los temas anteriores que estuvimos hablando, estamos diciendo finalización de la relación laboral y ahí se acaba. Pero cuando hablamos, ojo, cuando hablamos de la suspensión de un contrato, es cuando aquel trabajador que está laborando para esa empresa, hay un momento en que le dice el patrono, vamos a suspender el contrato. Es decir, no estamos terminando el contrato, estamos parándonos hasta ahí, pero que después vamos a darle continuidad. Un ejemplo. Bueno, hoy para la pandemia, cuando dijeron se van todos a cuarentena y enciérrense, las empresas cerraron, restaurantes, negocios, todo cerró. Entonces las empresas tuvieron que hablar con sus empleados y decirles vamos a suspender el contrato. Es decir, vamos a dejar por un tiempo X de laborar, pero de ahí vamos a seguir. O podría ser una empresa que, por ejemplo, necesita materia prima para producir. Necesita hierro para producir algunos elementos. Y a lo mejor la empresa tiene que parar porque no está entrando hierro, no hay materia prima. Entonces le dice a la empresa al trabajador, vamos a suspender el contrato durante un mes, durante 15 días, durante 8 días, porque se me atrasó la prima, se me atrasó la materia prima y no podemos producir ahorita, no hay nada que hacer. Eso es suspender, cuando por un lapso determinado se paran las labores, pero que después continúan. Quiero que aprendan bien esto. Suspensión del contrato de trabajo y terminación del contrato son dos cosas diferentes. Por eso es que el artículo 6 dice que si hay una suspensión en las labores por el contrato de trabajo, ese tiempo suspendido no se va a tomar en cuenta con relación a la totalidad de años trabajados. Que le diga, mira, vos trabajaste 5 años conmigo, pero como suspendimos 6 meses, solo has trabajado 5 años y 6 meses y la mitad. No, vea, no afecta. Entonces dice que se va a entender que la continuidad del trabajo no se interrumpe en aquellos casos en que se suspende el contrato. ¿Sí? Entonces, dichas suspensiones no van a afectar el tiempo de antigüedad que una persona tenga. Esto es para tomar en cuenta el goce de la prestación que esta ley establece. No le va a decir el empleado, como suspendimos 6 meses, no te voy a dar los 5 cabales, te voy a dar menos los 6 meses. No, ahí no le afecta, ¿verdad? No le afecta.
Por consiguiente, esa continuidad de labores no se puede ver cortada porque no se puede afectar económicamente al trabajador como tal. Muy bien. El artículo 7 habla de lo tributario. Cuando hablamos de tributar, estamos hablando de impuestos. Estamos hablando de tributos. Y el artículo 7 dice, la compensación económica que se pague al trabajador, es decir, esa indemnización que estamos hablando, que se le dé al trabajador porque éste renunció, dice que va a estar exenta del pago del impuesto sobre la renta. Todos los que trabajamos en la empresa nos descuentan el 10%. A ese impuesto se le llama impuesto sobre la renta. Así se llama. ¿Y qué es renta? Renta no es lo que andan cobrando los muchachos ahí, por ahí. Dice, le andan cobrando la renta. La renta quiere decir utilidad. Si usted trabaja y usted recibe un salario, esa utilidad se llama renta. Si usted tiene un negocio, es emprendedor y compra productos y vende y de ahí saca su ganancia, esa utilidad se llama renta. Entonces la ley dice, la ley del impuesto sobre la renta, dice de que por cada utilidad que a usted le ingrese, usted va a pagar el 10% de impuesto al Estado. Eso se llama impuesto sobre la renta. Entonces, a un trabajador, cuando le dan su salario mensual, la misma empresa le retiene el 10% y esa se la manda al Ministerio de Hacienda. Pero en este caso, jóvenes, cuando al trabajador se le da una indemnización por causa de renuncia, esto no va a ser afectado porque le diga el patrono, mira, te tocaban $1,500 de indemnización, pero aquí te voy a quitar el 10%, o sea, $150 de renta. No, en este caso está exento ese pago de la renta. En este caso, porque no es salario el que se le está dando, sino que es una indemnización. Y precisamente se exceptúa del pago de esta renta, siempre buscando el beneficio económico del trabajador y su familia. O sea que la indemnización va neto, o sea, sin descuento Neto, de FP, ni seguro social, ni renta. vamos netos ahí. ¿Sí? Pues como ya estoy yéndose, ¿verdad? Y si renunció y todo eso, allá que vaya después a hacer cuentas a la AFP y cómo está la situación, ¿verdad? Pero aquí no es un salario, aquí es una indemnización, ¿verdad? Y como se le está indemnizando, está dejando de trabajar, pues ya no es sujeto de descuento para esas otras cuentas. Muy bien. El artículo 8 habla de las prestaciones económicas por la renuncia. Fíjese bien. Dice que los trabajadores permanentes que renuncien a su empleo, que es lo que estamos viendo esta noche, después de los 2 años de laborar para esa empresa, van a recibir una prestación económica equivalente a 15 días de salario básico por cada año de servicio. Cuando una persona es despedida, tiene derecho a que se le den los 30 días por año. Pero cuando una persona renuncia, acogiéndose a esta ley, son 15 días de salario básico por cada año. Es decir, la mitad. Es el 50%. ¿Verdad? Entonces, de ahí surge, pues, cómo hacer ese cálculo de esta prestación económica de la que estamos hablando, ¿verdad? Y dice que ningún salario podrá ser superior a 2 veces el salario mínimo diario legal vigente correspondiente al sector al que corresponda la actividad económica del empleador. Los empleadores o los patronos, ¿verdad?, deberán cancelar esta prestación económica dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que se haga efectiva la renuncia. A lo mejor el patrono sea buena gente y este día, que es último día de trabajo mío, el patrono me diga, vaya, aquí tenés ya tu indemnización, o sea, la mitad. Pero el patrono, ya también por molestar, podría decirle, bueno, ahorita no te puedo pagar, no te voy a dar el cheque, vea,
sino que venite dentro de 15 días. Y a veces lo hacen por dolo, es decir, por intención de molestar, ¿verdad? Porque están molestos porque el trabajador se le fue. Entonces, la ley le da 15 días. Si yo renuncié hoy, me voy este día, la ley le otorga 15 días después al patrono para que pueda pagar esa indemnización equivalente al 50% por la renuncia que yo interpuse. Eso lo hace también la ley porque de repente a lo mejor el patrono no tenga a la mano pues el efectivo, pero sí le da chance para que lo consiga. Fíjense bien, en el artículo 9 se habla de algo que también es importante, que la ley no lo dejó por fuera. Cuando una persona renuncia, no solamente le van a dar el 50% de indemnización. Si hay pago de vacaciones y aguinaldo que no se han pagado, tienen que pagarlos también, ¿verdad? Entonces los trabajadores, dice el artículo 9, que renuncian a su empleo, también van a tener derecho, además pues de la compensación que esta ley dice, además de eso, si el patrono no le ha pagado el aguinaldo ni las vacaciones anuales, tiene que pagárselas, ya sea completa o proporcional, ¿verdad? Y el patrono pues está obligado a cancelar estas prestaciones, ahí no hay vuelta de hoja, como dicen. En la misma forma y plazo que se establece, o como la ley lo establece, observándose las reglas de la prescripción contenidas en el Código de Trabajo. Tiene que pagar. Por ejemplo, a estas alturas, estamos ya entrando a noviembre. Si alguien renuncia, el patrono le va a tener que pagar el 50% de su indemnización, y ahorita pues ya proporcionalmente ya se ganó cierta cantidad de dinero en calidad de aguinaldo, tiene que pagar, pero no es cuestión que le diga el patrono, mira, como está renunciando antes de diciembre, no tenés derecho a aguinaldo, porque el aguinaldo yo lo pago hasta el 12 de diciembre, al 15. No, vea. Y son capaces algunos patronos, pero ahí es donde el trabajador dice, no, la ley dice que usted me va a pagar mi aguinaldo, pero no ha llegado diciembre. Sí, entonces me lo va a pagar proporcional. Y si no me ha pagado la vacación de este año también, tiene que pagármela, ¿verdad? Proporcional. Así de fácil. Ahora, estas leyes se soportan también en que hay entes como el Ministerio de Trabajo quienes se vuelven vigilantes para que se cumpla esta ley. Y el artículo 10 dice que el Ministerio de Trabajo es vigilante del cumplimiento de esta ley a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo. Entonces, esta institución va a ser la encargada de velar por el fiel cumplimiento de lo dispuesto en esta ley que estamos tratando, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el Ministerio de Trabajo va a tener que aplicar los procedimientos de inspección de trabajo establecidos en la normativa, en la ley misma, para garantizar de que el patrono cumpla con esto, ¿verdad? Y el artículo 11 habla de la prescripción. La prescripción no es más que el tiempo perdido, que si no se aprovecha quedó abandonado. Así de fácil. La pretensión del trabajador de poder reclamar el pago de la prestación económica, o sea, de la indemnización a causa de la renuncia, prescribirá en 90 días hábiles, contados a partir de la fecha en que debió efectuarse dicho pago. Si no le pagó el trabajador, si no le pagó el patrono al trabajador y el trabajador lo dejó así, acuérdense que el patrono tiene 15 días para pagar. Pero veamos si el trabajador nunca fue a reclamar ese pistillo y quiere ir después de 90 días, o sea, 3 meses, ¿da? Al quinto mes, al cuarto mes, quiere ir a reclamar, el patrono queda libre de responsabilidad y el trabajador ya no va a poder reclamar ese dinerito, porque en materia jurídica las cosas prescriben, es decir, tienen un término de duración y media vez se cumpla ese término de duración, entonces se extingue la obligación. A eso se le llama prescripción. ¿Ok? Bien. Dándole seguimiento a esta ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria,
El artículo 12 habla de las regulaciones superiores y dice que cuando se trate de empresa, ¿verdad? En la que en virtud de un reglamento interno de trabajo o contrato colectivo o por costumbre de la empresa, oiga esto, existiera una prestación económica por renuncia voluntaria superior a la que se establece en la ley, entonces la ley dice de que va a valer más lo dispuesto en dichas fuentes del derecho. Vale. Esto lo vimos en clases anteriores cuando hablamos del contrato de trabajo. Hablábamos del contrato individual de trabajo y hablábamos del contrato colectivo de trabajo. Dentro de esos contratos de trabajo se encuentran establecidas algunas prestaciones que los empresarios le dan a los trabajadores. ¿Y qué tal si hablando de este tema hubiese una cláusula en uno de esos contratos que diga de que cuando el trabajador renuncie voluntariamente, el patrón le va a dar el 60% de indemnización? O el patrono diga, le voy a dar el 75% de indemnización a aquel que renuncie. Pero la ley está diciendo que es el 50%. Precisamente a esto se refiere el artículo 12. Que si la ley está diciendo que es el 50%, pero si dentro de las prestaciones de una empresa el patrón establece que le va a dar más de eso, entonces dice esta ley de que va entonces a contar con lo que mejor convenga al trabajador. Y ahí está aquel famoso principio del indubio pro operario. Esa regulación superior, aunque la ley diga, no, es el 50%, pero si el patrón no tiene establecido de que le va del 60%, entonces se hace caso omiso a esta ley y se le da lo que mejor convenga al trabajador. Lo único que si no puede el patrono es pagar menos de lo que la ley establece. Si el patrono le dice, te voy a pagar el 40% o el 25%, no puede, porque no puede desmejorar al trabajador abajo de lo que la ley ya establece, ¿verdad? Entonces, porque todo esto se gana, es decir, son derechos de los trabajadores en virtud pues, de los beneficios o prestaciones que estos se van ganando, ¿verdad? Por tanto, esos beneficios, o sea, esos derechos o prerrogativas que estuvieran gozando, van a continuar vigentes y quedarán consolidados todos a favor del trabajador. ¿Ok? Entonces, a esto se refieren las regulaciones superiores, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede si todos los trabajadores quieren renunciar? O la mayor parte. El artículo 13 habla de la multiplicidad de renuncias. Cuando eso sucede, ¿verdad? Cuando eso sucede, que hayan bastantes que quieran renunciar bajo el amparo de esta ley que estamos hablando, entonces el patrono va a tener que diferir el pago de esas indemnizaciones hasta en 12 meses mediante pagos mensuales. ¿Ok? Porque de repente le caen a sorpresa de que el montón de trabajadores dicen, patrón, aquí está mi renuncia. ¿Y de dónde agarra el patrono inmediatamente para pagarle el 50% a cada uno? Entonces ahí la ley también le permite al patrono de que no le pague de un solo la indemnización, sino que se la pague por cuotas y para eso le da un lapso de 1 año, o sea, 12 meses, ¿verdad? Para cada trabajador. ¿Ok? Siempre y cuando exista por en medio una resolución, una autorización, si le llamamos así, de parte de la Dirección General de Trabajo. Porque en medio de todos estos tratos, siempre va a estar el Ministerio de Trabajo velando ahí para que las condiciones se cumplan en favor de los trabajadores. Esto es bien importante, ¿verdad? Entonces, este es en el caso de que se le quieran ir la mayor parte o un buen número de trabajadores. Ok. Esta ley es irretroactiva.
Mire lo que dice el artículo 14. El artículo 14 dice que la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, es decir, esta ley, oiga bien, es irretroactiva. ¿Qué quiere decir irretroactividad? Quiere decir que la ley se aplica desde el momento de que entró en vigencia para adelante, no para atrás. No para atrás. Solo serán aplicables a las renuncias que se produzcan a partir de que entra en vigencia la ley. Vaya, ya les dije de que esta ley entró en vigencia el 1 de enero del 2015. A partir de ahí, para hasta el día de hoy, es que la ley es vigente. Pero si antes de esta fecha alguien renunció y dice, mire, no me dio el pisto, ¿cuándo? En diciembre del 2014. No, ahí no se puede hacer nada porque la ley no es retroactiva. Ojo con esto. La retroactividad de la ley quiere decir que la ley no opera antes de su creación, sino que la ley entra en vigencia y a partir que entró en vigencia para adelante es que ya la ley entra en funcionamiento. Eso se llama irretroactividad. Si yo quisiera presentar una demanda con la fecha 31 de diciembre del 2014, o sea, un día antes de que esta ley entrara en vigencia, no se vale. No se vale porque no es efecto retroceso, sino que es desde su creación hacia adelante. ¿Sí? Bien, el artículo 15 le da la facultad también al trabajador de poder interponer una denuncia judicial, pues una demanda, ¿verdad? Para poder reclamar el pago de la prestación económica. Porque si el trabajador renuncia voluntariamente y el patrono inteligentemente le dice, no te voy a dar ni 5 porque estás renunciando, no tienes derecho. Entonces el trabajador lo que tiene que hacer es demandar al patrono por la vía del juez, ¿verdad? Y se va a tramitar en un juicio normal de conformidad como lo establece el Código de Trabajo. Y ahí va a demandar al patrono que no le quiso pagar el 50%. Y el problema es que si el patrono no le quiere pagar el 50%, entonces el juez lo va a obligar a que le pague el 100%, ¿verdad? Por andar de inteligente, ¿sí? Y el artículo 16 que habla de la supletoriedad del Código de Trabajo, que quiere decir que en todo lo que no estuviera previsto en esta ley que estamos viendo, tiene que conocerlo el Código de Trabajo. El procedimiento que no está establecido en esta ley reguladora, entonces se basa en el procedimiento del Código de Trabajo. A eso se llama supletoriedad del Código de Trabajo o de la ley. Lo que no está regulado acá, en esta ley que estamos viendo, lo puede regular también el Código de Trabajo como tal. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Acá, con lo que hemos visto esta noche, se agota el contenido del programa de todo este ciclo que hemos venido viendo y solo nos quedamos pendientes con los temas que se van a exponer el próximo martes. Pedirles, por favor, que son como 4 grupos, si mal no recuerdo, ¿verdad? Pedirles, por favor, que expongamos como un promedio de 15 a 20 minutos para ver si el mismo martes logramos terminar las ponencias de todos ustedes de la próxima semana. Me preguntaban que si todos iban a exponer, ustedes escogen al que va a exponer. Tiene que ser una persona que haya leído, que sepa lo que está diciendo y haciendo, porque que va a exponer es el que les va a salvar la nota a ustedes o les pone en riesgo su nota. Así que escojan ustedes a la persona que va a exponer y vamos a andar en un promedio de unos 15 a 20 minutos por ponencia para que en el día martes logremos agotar esas actividades. Así el jueves de la otra semana a lo mejor ya estemos libres de la materia o tal vez podemos subir un contenido que les puede a ustedes ayudar también para mejor proveer en el conocimiento de esta materia.
¿Ok? Entonces, con este tema estamos agotando el contenido. Hasta aquí voy a exponer. Ya ustedes exponen la otra semana. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, o algún comentario antes de ir cerrando la clase. Licenciado, vaya, Sí. el laboratorio va a ser el día jueves, dijo, ¿verdad? Y vendría todo lo que hemos visto anteriormente. Lo último, todo esto último. Viene fácil. 10 ver, preguntitas, 10 minutos. Yo creo que van a sacar 10 todos. Eso es lo que le quería comentar. No sé si podría dar un poquito más de tiempo porque en lo que analizamos la pregunta, porque son artículos, yo creo que se pasa rápido el tiempo. Entonces uno por eso se saca no la nota esperada. Fíjese que este laboratorio se los he puesto sencillo, ya está por ahí. Y solo es de falso y verdadero y solamente es de que usted elija una de 3 respuestas. Es bien fácil. Entonces ya van a ver ustedes que por cada pregunta ni se van a llevar el minuto. Yo estuve ensayándolo ya y yo me tardo en resolver ese examen 3 minutos. Y así despacio, solo por ir despacio. Entonces, consideramos que 1 minuto es suficiente por cada pregunta, porque la respuesta usted la va a leer y usted solo le va a poner falso y verdadero, ¿verdad? O contestar cualquiera de las 3 respuestas. Está bien fácil. No viene de complementar para que no tengan problemas de que por una palabrita pues no alcanzaron a resolver, porque la máquina es así como fría, ¿no? Si usted le pone una letra de más, ya la máquina se lo toma como malo. Licenciado, ¿Okay? y en este sí va a permitir la revisión. Sí, y es que fíjese de que yo quise ver si se podía como activar un sistema de revisión, pero no lo pude, no sé, no sé si se podrá o no, pero yo no lo pude activar como tal, vean. Pero lo que vamos a hacer es que como ese cuestionario que yo les paso, yo también lo imprimo y lo tengo a la mano, ¿verdad? Porque así podemos discutir alguna duda que se tenga con respecto a alguna respuesta, ¿verdad? La cosa es que salgamos bien todos, esa es la idea. Así que no se preocupe, pero sí hay que estudiar. Ya van a ver que este examen que está bien fácil. Y la bendición que ustedes van a tener al final, que como no vamos a hacer el parcial, sino que las ponencias y la investigación que usted está haciendo, de ahí va a ser la nota del parcial, ustedes fájense, hagan una buena presentación, una buena investigación, una buena ponencia, que de ahí viene la nota del parcial. Entonces, allá, cuando hablemos de la fecha de parcial, ya se sabe de que no vamos a hacer el examen porque va a ser la nota del trabajo de investigación. Otra cosa que sí quiero pedirles, por favor, porque si no uno se mete en problemas, que se pongan solventes, porque nos han indicado de que el que no esté solvente, uno no le puede subir la nota. Es probable de que usted tenga 10, por ejemplo, en el último trabajo, pero si no está solvente no se le puede subir la nota. Entonces quiere decir de que esa nota se pierde y usted va a tener que hacer un examen parcial diferido después. Se le complica. Así que pedirles ese favor de que no se vayan a tener en eso, ¿verdad? Para que no vayan a tener problemas con la nota. ¿Ok? Entonces vamos a llegar hasta acá. El día jueves entren a la plataforma y está colgado el laboratorio desde las 7 de la noche, ¿verdad? Ahí pueden hacerlo ustedes. Pueden entrar 7:02, 7:05 por ahí todavía y alcanzan los 10 minutos. Si no hay más preguntas o comentarios, desearles a todos y a todas muy buenas noches. Solo una pequeña pregunta acerca de mi tema. Ajá. Como el tema es impuestos y tasas, pero este detalle que hay otros 2 grupos que ya llevan, digamos, el impuesto del IVA, porque dice sobre valor agregado, y el de la renta, que sería el ISR. Entonces esos impuestos ya no los aplicaríamos nosotros, ¿verdad? No, lo que sucede es que los otros temas que ya llevan impuestos específicos solo van a hablar de ese impuesto específico y se van a profundizar en ese tema. En el caso de ustedes es la recopilación de los impuestos que de ley existan, que tengan que ver pues con el emprendedurismo, con empresa, porque ustedes están en legislación aplicada a la empresa.
Entonces tendrían que ser aquellos impuestos que sean aplicados en el quehacer de la empresa, en la actividad empresarial, en sus empleados, ¿verdad? Y ahí ustedes distinguen. ¿Ok? Ah, ok. Ok, licenciado, gracias. Bueno, jóvenes, entonces pasen buenas noches. Cuídense. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas Lee. noches. Buenas noches, Lee. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, igual. Gracias igual y feliz noche.